Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carol Daniela Taques Villota. Soy estudiante de Tecnología de Regencia de Farmacia y voy a hablar del trabajo de las 4 biomoléculas más importantes. Bueno, la definición de las biomoléculas es la siguiente. Las biomoléculas o moléculas orgánicas son los bloques básicos en este mundo. Se dividen en 4 tipos principales y estos tipos poseen diferencia estructural, incluyendo anexos con diferencias estructurales leves para crear las moléculas que constituyen en el mundo orgánico. Cualquier producto natural está compuesto de biomoléculas. También es un compuesto químico que se encuentra en los organismos vivos. Está formada por sustancias químicas compuestas principalmente por el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sulfato y fósforo. Las biomoléculas fundamentales de la vida que cumplen funciones imprescindibles para los organismos vivos. También podemos otra definición que las biomoléculas son una sustancia orgánica e inorgánica que resultan de mezclas y combinación de las biomoléculas, lo que a su vez en una proporción determinada entran a formar parte de la estructura de la célula y tejidos. Tenemos que las biomoléculas se dividen en dos formas, en biomoléculas inorgánicas e inorgánicas. La biomolécula inorgánica contiene agua, sales minerales, gases, oxígeno, dióxido de carbono. En las biomoléculas orgánicas tenemos que hay glúcidos, lípidos, proteínas, ácido nucleico y biocatalizador. Sigamos con una biomolécula muy importante que es la hidrato de carbono. Y démosle una definición al hidrato de carbono, que sería: los hidratos de carbono surgen de la unión del carbono y el agua. En su composición más simple, los hidratos de carbono existen como monosacáridos o azúcares simples. Entre los azúcares simples se excluye a la glucosa y fructosa. La diferencia entre estas dos yace en la existencia de hidrógeno o grupo hidroxilo, añadiendo el átomo del carbono. Los hidrógenos de carbono también incluyen disacáridos como el azúcar de mesa y polisacáridos. Los polisacáridos son variables moléculas de glucosa estructuradas en una forma efectiva. Estas moléculas están integradas por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Los hidratos de carbono glúcidos se caracterizan por ser solubles en el agua, constituyen las moléculas biológicas de almacenamiento y consumo de energía en su organismo. Los hidratos de carbono los encontramos en los panes, cereales, galletas, pastas, granos, frutas, leches, y en menor cantidad lo encontramos en los vegetales. Este nutrimiento es el primer que se convierte en glucosa en la sangre cuando lo consumes, al compararlo con las proteínas y las grasas. También podemos decir que los hidratos de carbono es nuestra energía, ya que los carbohidratos funcionan como una reserva energética, pudiendo usarse de manera inmediata, porque las defensas energéticas tienen la capacidad de movilizarse rápidamente para producir glucosa en caso de que sea necesario. Esta función hace que el aporte de hidratos de carbono tenga que hacer a diario. Es muy importante que los consumamos a diario. Sigamos con la biomolécula que es muy importante, que son los lípidos. Una definición de los lípidos es que son grasa entre las que se incluyen los aceites. Se estructura incluyendo una membrana alrededor de la célula que impide que se mezcle con el agua. Entre los lípidos se incluyen a los ácidos grasos, los triglicéridos, considerados por muchas personas como el consumo de grasa en la dieta. Los fosfolípidos, que son grasas añadidas al fosfato y en el colesterol, que producen esteroides. Los lípidos son capaces de expandir su forma o tamaño.
También son un conjunto de moléculas que están construidas principalmente por el carbono, hidrógeno no polares. La mayoría son hidrofílicos e insolubles en el agua. Son un grupo heterogéneo que usualmente se dividen en dos, teniendo en cuenta que poseen ácidos grasos, que son lo que se divide son los lípidos saponificables y los que no poseen son los lípidos insaponificables. Démosle una definición a los lípidos saponificables, que sería, estos contienen ácidos grasos en sus moléculas. Son aquellos que solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Y la definición de los insaponificables sería que estos no poseen ácidos grasos en su estructura. En ellos encontramos los terpenos, esteroides y prostaglandinas. Y las prostaglandinas. El otro, la más importante también que encontramos en las biomoléculas son las proteínas. Una definición de las proteínas es que son la cadena de aminoácidos. Las cadenas están conectadas por enlaces peptídicos y adoptan una forma lineal, en donde cada ácido existe un lado de otro en forma plegada, donde los ácidos están conectados en estructuras diagonales de enlaces peptídicos. Las proteínas recaen en dos categorías, glicina y alanina, y son cruciales para la fortaleza del organismo que respira. También son compuestos orgánicos construidos por aminoácidos. Las proteínas construyen el principal nutriente para la formación de los músculos del cuerpo. La composición consta de carbono, hidrógeno y oxígeno, además de otros elementos como el azufre, el hierro, el fósforo y el zinc. Se clasifican según su composición de proteínas, que son la simple y proteínas conjugadas. Según su forma en proteínas fibrosas y proteínas glandulares. Cumplen un papel muy importante en el crecimiento y desarrollo. Además realizan funciones químicas vitales para el organismo. Actúan como anticuerpos, hormonas, enzimas, transportan sustancias al interior del organismo. También las proteínas están compuestas de aminoácidos, algunos de los cuales son esenciales para nuestro organismo. Es decir, que es necesariamente de ser ingeridos junto con la dieta, ya que nuestro cuerpo no es capaz de producirlo por sí solo. Tenemos también el ácido nucleico, muy importante. Una definición. Los ácidos nucleicos existen con variaciones que afectan sus funciones fundamentales. Esencialmente son fosfato, azúcar y bases, pero cuando el azúcar existe como ribosoma, la molécula se denomina ácido ribonucleico. Cuando se elimina el elemento oxígeno, la molécula se denomina ácido desoxirribonucleico, más conocida como el ADN. Son los portadores de la información genética, son biopolímeros de elevado peso molecular, formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Cumplen la función de sintetizar las proteínas específicas de la célula. Se clasifican en ácidos ribonucleicos, el ADN, y ácido ribonucleico, ARN. Son macromoléculas formadas por la unión molecular más pequeña llamada núcleo. Bueno, en el ADN encontramos la adenina, citosina, guanina, timina. En el ARN también las encontramos, las vuelvo a nombrar, adenina, citosina, guanina, la que cambia sería el uracilo. Voy a dar una pequeña definición sobre qué es la adenina. Forma parte del ácido nucleico y en su código genético se representa con la letra A.
La citosina también forma parte de del ácido nucleico y su código genético se representa con la letra C. También tenemos la guanina, que también forma parte del ácido nucleico y en su código genético se representa con la letra G. La timina también hace parte del ácido nucleico y en el código genético se representa con la letra T. Bueno, en el ARN tenemos el uracilo, que también hace parte del ácido nucleico y en el código genético se representa con la letra U. Bueno, eso sería todo y muchas gracias por su atención.